¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda unidad del curso de Antropología Jurídica que estamos prácticamente ya iniciando de forma formal a partir de este video. Como lo planeamos en el temario, vamos a ver en esta segunda unidad este tema que se llama la significación del ser humano y el cual vamos a dividir en tres grandes rubros, ¿no? El primero, como ya lo habíamos puesto en la presentación introductoria, es qué es la antropología jurídica, es decir, vamos a establecer algunos elementos básicos y fundamentales sobre el concepto o noción de antropología jurídica y además hacer algunas reflexiones sobre los diversos objetos de estudio, tanto iniciales como actuales, que ha tenido esta disciplina social. Y luego haremos un análisis de dos elementos que son fundamentales para analizar la antropología jurídica o algunas características más profundas de la antropología jurídica, ¿no? La constitución normativa del ser humano y el fundamento jurídico de la persona humana. Para esto, pues vamos como siempre a ayudarnos no solamente estos videos que yo les voy a hacer, sino además de algunos otros videos que les estoy subiendo en el Genially, algunas lecturas. Uno de los objetivos que me parece que debe de ser relevante para esta unidad es no solamente que se comprenda y se identifique cuáles son las características de la persona humana que son relevantes para el derecho, sino también que podamos diferenciar entre el concepto de ser humano y el concepto de persona humana. Entonces vamos a estar por ahí haciendo algún análisis tanto del ser humano desde la perspectiva de Heidegger, como un análisis profundo del concepto de persona humana y cómo este concepto nos lleva más hacia el tema de la dignidad humana, el cual, como ustedes saben, y como ya imaginarán, pues es indispensable para darle esta perspectiva de derechos humanos a nuestra formación jurídica. Voy a intentar, como este curso es más pequeño y además estamos generando esta nueva como metodología, que estos videos sean más cortos, sean como cápsulas más condensadas, ¿no? Para que la información relevante o importante se encuentre como más ubicable. Entonces, bueno, pues iniciemos con este primer punto de qué es la antropología jurídica. Como ya habíamos dicho, me parece que lo comenté en la sesión que tuvimos de manera presencial en Zoom, eh, hemos ido analizando una triada en la que hemos estado viendo lo que es la sociología jurídica, las teorías críticas del derecho, y ahora vamos a cerrar con ese tema de la antropología jurídica. El derecho, por supuesto, lo podemos ver desde su impacto que tiene en la sociedad o, dicho de otra manera, el impacto que la sociedad o la acción social ha tenido en el derecho. Esto es estudiado principalmente, como ya lo hemos visto, por la sociología jurídica. Sin embargo, hay otro elemento que es muy importante y que generalmente van pegados de la mano. Por eso es muy común que escuchemos reflexiones o aproximaciones que siempre utilizan este binomio sociocultural, ¿no? La aproximación sociocultural a tal o cual fenómeno. En este caso, ¿no? Lo que hacemos es dividir la parte social en la sociología jurídica y la parte cultural en precisamente la antropología jurídica. Es decir, lo que interesa a la antropología cuando analiza el derecho es cómo la cultura, y ahorita ustedes ya vieron un video un poco de lo que es la cultura o cómo podemos conceptualizar esta noción de cultura, cómo la cultura va conformando no solamente la necesidad, sino las características de un orden reglado, un orden normativo, y este pues es diferenciado, es complejo, es extenso, a partir de las diversas formas en las que nos expresamos culturalmente, ¿no? Eh, Al ser la cultura diversa, al ser la cultura amplia, entonces no podemos hablar de un monismo jurídico, es decir, no hay solo una forma de entender el derecho, no hay una sola forma de asumirnos como personas jurídicas, es decir, no hay solamente una forma para asumirnos como homo jurídicos, sino que cada quien se va asumiendo como un homo jurídicos diferenciado. Si bien es cierto, existen cuestiones eh, comunes, básicas en lo general, es decir, por ejemplo, todos tenemos una nacionalidad, todos tenemos un nombre, todos tenemos una afiliación, ¿no? Es decir, son como cuestiones que se han ido homologando. Hay situaciones que son diferenciadas en el derecho y que dependen en mucho de la cultura de la que provenimos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un pluralismo jurídico.
en esta academia, en la Academia Interamericana, hay estudios serios, hay metodologías serias sobre estudios de derecho comparado. De hecho, ustedes llevarán alguna asignatura sobre derecho comparado y que precisamente surge de esta posibilidad que nos da la diversidad cultural. Tenemos diversos tipos de derechos, es decir, tenemos un pluralismo jurídico. A partir de este pluralismo jurídico podemos encontrar diversas formas de entender el fenómeno jurídico y conceptos propios del derecho. Por ejemplo, el concepto de justicia. La noción de justicia no es la misma en todas las culturas, ¿no? Incluso dentro de una misma cultura podemos tener nociones diferentes de lo que es la justicia. Dentro de la labor judicial, ¿se acuerdan que analizábamos mucho la labor judicial en el curso de teorías críticas del derecho? Veíamos precisamente cómo la justicia tiene un elemento objetivo, ¿no? Algunos elementos más de corte formal y dogmático, pero también tiene elementos evidentemente subjetivos y que están relacionados con la biografía misma de aquella persona que ejerce las funciones de juez, ¿no? ¿Esto de dónde deriva estas diversas formas de entender la justicia? Precisamente de la cultura. Y a la antropología jurídica le interesa entender este tipo de elementos. Otra cuestión que es de interés para esta carrera es, por ejemplo, las diversas concepciones que se tienen de derechos humanos. Si bien tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta universalidad de la declaración, pues la podemos entrecomillar bastante, porque no es, ni fue confeccionada por todos los estados, ni ha sido implementada por todos los estados, y luego, pues tiene también ciertas controversias o genera ciertas controversias su implementación eh, eh, en algunos espacios dentro del propio Estado. Pensemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Un país multiétnico, pluriétnico, multinacional, donde existen diversas concepciones de lo que puede llegar a ser visto como dignidad humana. Pensemos, por ejemplo, en los tojolabales y qué tanto la manera en la que ellos se asumen como comunidad, como colectivo, compete o es complementaria a las concepciones derivadas de el discurso de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la antropología jurídica evidencia esta situación, ¿no? Y le interesa analizar el fenómeno jurídico a partir de los diversos elementos culturales. Por eso podríamos trabajar durante este pequeño curso con esta definición que es medianamente amplia, ¿no? ¿Qué es la antropología jurídica? Pues es una rama de la antropología. Ya vimos en el curso introductorio algunos elementos que nos permiten definir antropología. Sería la rama de la antropología encargada de analizar los fenómenos jurídicos desde una perspectiva sociocultural, ¿no? Es decir, el impacto que tiene la cultura en la acción social de la cual deriva el fenómeno jurídico. Para ello entiende el derecho como una expresión de la cultura, ¿no? Hemos puesto ejemplos en cursos pasados de cómo aquí en la Ciudad de México, en diversos barrios, se vive el ejercicio del derecho de manera diferenciada, ¿no? Cuando yo entro a un barrio y ponen una pancarta que dicen en este barrio, a los delincuentes se les trata de esta manera. Es decir, están asumiendo su propia reglamentación, su propia forma de entender los lazos jurídicos que existe en esa comunidad. Ya hablaremos un poquito más adelante de lo que implica el derecho como lenguaje que liga a una persona con la otra. Es decir, cómo nos ligamos entre nosotros tiene que ver con una forma de expresión cultural. Por ello, el derecho es una expresión cultural inserta en contextos específicos, en un contexto social, político, económico e histórico específico. Hoy vivimos, por ejemplo, algunas de estas controversias en materia de derechos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del aborto, ¿no? Que lo hemos hablado bastante ya en esta clase, ¿a qué es a lo que estamos asistiendo? A diversas concepciones culturales arraigadas a un fenómeno jurídico social como puede ser el aborto o como puede ser la eutanasia, ¿no? O como puede ser N cantidad de situaciones sociojurídicas que están determinadas por elementos culturales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Pues bueno, en general podríamos decir que el objeto de estudio de la antropología jurídica es la convivencia humana, es decir, cómo existen elementos culturales dentro de un colectivo específico, dentro de una comunidad, y cómo esos elementos culturales ayudan o supeditan, ¿no? Esta convivencia desarrolla, es la que determina
la manera en la que se confeccionan las reglas de convivencia humana. Esta sociedad o esta comunidad que es la que determina a partir de su interacción las reglas de convivencia, la podemos ver tan grande o tan pequeña como queramos. Puede ser, por ejemplo, simplemente una familia. Una familia es una comunidad pequeña, una comunidad nuclear, pero que tiene reglas de convivencia específica. Esas reglas de convivencia específica se convierten en su orden normativo, un salón de clases, una universidad, ¿no? Una banda delincuencial. Es decir, para efectos de la antropología jurídica, los límites pueden ser varios. La manera en la que yo limito una comunidad puede ser variada. Y yo voy encontrando elementos culturales. Por eso la criminología, pensando en bandas delincuenciales, la criminología retoma muchos de los elementos de la antropología jurídica para ir determinando cómo se va confeccionando un lenguaje jurídico, un lenguaje legal para la convivencia, ¿no? Para permitir la convivencia dentro de una banda delincuencial, por poner un ejemplo. Y entonces se van construyendo ciertas reglas, ciertas normas que permiten que se genere una ligación, que se ligue una persona con la otra, ¿no? Y aquellos que no cumplen con estas reglas, evidentemente son sometidos a una sanción. Esto pasa también en una sociedad más extensa, ¿no? Pensemos en nuestra sociedad mexicana. Frente al fenómeno delincuencial, hay una reacción formal que tiene el Estado, que puede ser la imposición de una pena, pero también hay una reacción informal, entre comillas, que es la que tiene la comunidad, ¿no? Incluso el Estado puede haber determinado que una persona ya cumplió su pena, pero eso no quiere decir que la sociedad piense de la misma manera, es decir, la sociedad puede tener una reacción informal que también es parte de las reglas de la convivencia humana. Y esto es relevante para la antropología jurídica. Entonces, en general, lo que le interesa a la antropología jurídica es cómo la convivencia humana confecciona las reglas de convivencia, a partir de qué elementos culturales. Pero también tenemos algunos objetos particulares, ¿no? Originalmente, el principal objetivo de la antropología jurídica era establecer un análisis en diversos niveles de la relación existente entre el derecho nacional y el derecho indígena. ¿Por qué? Porque estos desarrollos de antropología jurídica que surgieron o que se dieron de manera más amplia en Latinoamérica, surgían debido a la necesidad de que estos estados latinoamericanos no solamente reconocieran su formación pluriétnica, sino que este reconocimiento tuviera un efecto jurídico, ¿no? Poder entender cómo se han ido construyendo reglas jurídicas, reglas de convivencia en comunidades étnicas que no pertenecen a la comunidad mayoritaria, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se ha construido, perdón, todo un tema de los usos y costumbres, ¿no? El hacer un análisis de los usos y costumbres jurídicas de una comunidad obliga a hacer un acercamiento desde la antropología jurídica. Pero este objeto ha trascendido, es decir, hemos ido construyendo otro tipo de objetos en la antropología jurídica y también tenemos otros elementos que interesan a estudiar a la antropología, como por ejemplo el derecho que se da en los espacios urbanos para analizar precisamente expresiones jurídicas de estas aldeas urbanas que coexisten dentro de una demarcación territorial, es decir, dentro de una misma urbe se van evidenciando diversos modelos o diversas formas de expresión jurídica. ¿Por qué? Pues porque hay N cantidad de expresiones culturales dentro de un espacio urbano. Esto hace evidente, y creo que esto es lo más relevante, estas son de las conclusiones más relevantes que tiene la antropología jurídica, esto hace evidente que el derecho no opere solo a nivel macro, es decir, se evidencia, y esto lo habíamos ya dicho en el curso de teorías críticas, el derecho no se construye solo desde el Estado, ¿no? Es decir, aunque queremos pensar que el Estado tiene el monopolio de la creación del derecho, la realidad es que esto no es así, ¿no? También funciona, también se construye un derecho a nivel micro grupal, en el colegio, en los hospitales, en las instituciones, dentro de las instituciones, en una banda delincuencial, etcétera, etcétera. Es decir, en aquella comunidad donde hay convivencia humana, se va generando forzosamente unas reglas que pueden ser escritas, que pueden ser sancionables o no, pero hay unas reglas que sirven para que esa convivencia humana sea eficaz y eficiente. Y ese es el interés principal de la antropología jurídica. Bueno, con esto terminaríamos este primer video y nos veríamos en la siguiente cápsula que continúa en esta segunda unidad.